Buenas Bruno, noches, ¿cómo ¿cómo anda? andan? ¿Todo bien? ¿Nada más listo? Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Sofía, mejor. Sí, sí, bastante, sí. Sí, buenas. Los ¿Y niños, Sandra recuperándose? sí, Sandra también ya el lunes le tocaría trabajar. Ya tan temprano. Sí, no, no hay remedio. Sí, esperamos que esté bien, ¿no? Pero sí le toca. Y cuida, hay que cuidarse porque no puede levantar peso, ¿no? Y allá a Por veces hay que eso. levantar, sí. Buenas Pero noches. va bien, buenas noches. El profesor está acá. A ver, está entrando. Ahí viene. Ahora sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Déjame ver. Ok, aquí están todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok, voy a intentar así. Si tuviera un retorno, pongo el otro. Y gracias. Vamos a empezar. Si alguien puede arrancar con una oración, por favor, hágalo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más que podemos, Señor, glorificarte, Señor, y conocerte, Señor. Gracias por este tiempo que podemos tener aquí, Señor, esta clase de epístolas pastorales, Señor, estudiando específicamente las cartas de Timoteo, Señor, y a Tito de parte de Pablo, Señor. Pero sabemos también, Señor, que es tu palabra, que Padre, que también que son mandamientos para nosotros, Señor, como tus hijos. Y te damos gracias, Señor, que tú nos das el privilegio, Señor, de entender y, Padre, también poder conocer, Señor, y crecer para la edificación de la iglesia, Señor, también en cada uno del lugar donde estamos, Señor, tanto los hermanos allí en Paraguay, acá en Uruguay, Señor, en Argentina. Gracias, Señor. Gracias que tú tienes tu iglesia, Señor, es tu cuerpo y tú, Señor, eres el que la sustentas y la alimentas, Señor, con tu palabra, mediante tu Espíritu Santo, Señor. Y te damos gracias por esta clase que podemos tener aquí hoy, Señor. Te pedimos que estés guiando todo. Bendice, Señor, al pastor Raimundo, Señor, su esposa, su familia, Señor, allí, también en Panamá, Señor, para seguir llevando adelante tu obra allí, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que bendiga este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Excelente. Hermanos, buenas noches. Hoy vamos a iniciar el último bloque, que es la carta de Pablo a Tito, ¿no? Y están se divirtiendo con el ejercicio que hemos pasado. Tranquilo. Es para diversión y confirmación de todo, ¿no? Y, ok, si quieren comentar algo, después podemos hacerlo, ¿ok? Bien, ¿qué necesitamos decir? Ah, la carta de Pablo a Tito es la última de las tres de las epístolas pastorales y es distinta de las otras dos por el destinatario, que es otro, Tito, ¿no? ¿Quién es esto? Para que sepamos de la importancia de Tito, porque hay una similaridad entre los dos. Los dos fueron hijos en la fe de Pablo. Percebemos esto ya en la abertura de la carta de Pablo a Tito, cuando dice en el versículo 4 a Tito, verdadero hijo en la común fe, verdadero hijo en la común fe, ¿ok? Para que entiendan ustedes la importancia que Tito tenía en la vida de Pablo, yo pido que alguien lea en Segunda a los Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. 12 y 13.
por favor. Puede leer, quien lo pueda. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Interesante, ¿no? Y nosotros tenemos, ustedes se acuerdan de la historia de Grecia. Troas es una ciudad muy importante. Tenemos hasta hoy el conocimiento del caballo de Troas, ¿no? Que por la batalla famosa y entre las ciudades que son más conocidas, ¿no? Que era del lado de Tesalónica, Esparta, y Troas que se quedaba en otro lado. Era importante, una ciudad importante. Y Pablo dice claramente acá que se fue a predicar el Evangelio, se llegó a Troas para predicar el Evangelio por una puerta que se ha abierto allá. Contudo, no tuvo tranquilidad en su espíritu. Él dice, mi espíritu no se quedó en reposo por no haber hallado mi hermano Tito. Y acá es curioso porque ni siempre una oportunidad, todas las oportunidades deben ser utilizadas. Creo que Pablo ha hecho acertadamente acá. Después de muchas dificultades que ha enfrentado, creo que sabía claramente que es mejor trabajar con otro de que solo, ¿no? Que solo es una dificultad. Y dice, no, no tenía Tito conmigo, no me quedé tranquilo para hacer esto. Eso es muy importante. Eh, yo, yo tengo como una admiración de aquellos que consiguen trabajar solitos. No sé, Mauricio, sus experiencias, me parece que es como un héroe, ¿eh? Y así trabaja muchas veces. Pero en mi propia experiencia, aunque no sea con otro pastor o misionero, siempre estoy acompañado de alguien y creo que solamente en un año de mi vida ministerial estuve sin alguien cerca de mí trabajando. Es mejor. Aquí vemos esta importancia, solamente a título introductorio para que entendamos la importancia. Tito no, probablemente no era alguien tan joven como Timoteo, pero también iba do conocimiento de Dios a través de Pablo, como él se dice, verdadero hijo en la fe, ¿ok? Mas todo indica que era alguien un poco más experiente en la vida, como Pablo ya era también en la vida. Este curioso porque algunas personas vienen a fe en una edad un poco más avanzada, ¿no? Y tiene el vantaje del aprendizado de la vida que tuvieron, pero en la caminada con el Señor sigue aún siendo personas nuevas en la fe. Hay estas como que paradojas acá, personas que tienen el privilegio como Timoteo de tener el conocimiento desde la niñez, amadurecen el conocimiento de Dios y pueden empezar en la vida cristiana y ministerial ya joven, pero tendrá las dificultades como vimos que Timoteo las tenía, ¿no? Y que le necesitó de exhortaciones de la parte de Pablo, de preparaciones para todo. Con Tito nos parece que ocurre al revés. Él viene ya alguien más amadurecido cuando viene a fe, pero desarrolló su maturidad espiritual ya como adulto y tiene otros desafíos, ¿ok? Ahora vamos a ver qué nos dice esta carta. ¿Cómo vamos a tratar de esta carta? Algunas, como he dicho, hay algunas semejanzas, como ya comentamos anteriormente, son cartas pastorales, o sea, son orientaciones pastorales que Pablo da al liderazgo pastoral en la vida de la iglesia, ¿ok? ¿Tranquilo contra esto? Hay estas diferencias de edad y de experiencias de ambos. Las personalidades también parece que son distintas. Tito no sufre con ah, aquellas dificultades que tenía Timoteo de quedarse eh, desanimado, un tanto cuanto ansioso, no tenía tantas dificultades cuanto a su edad, porque es una otra, no aparece nada de eso en la carta, pero tenía otras dificultades. Tito. Algunas son semejantes, vamos a ver que algunos de los opositores que enfrentaba Tito
en su ministerio eran semejantes a que enfrentaba Timoteo también, como los judaizantes, personas con el conocimiento de la ley y también que viene del contexto del judaísmo, que eran los judaizantes, cristianos mesiánicos, podemos decir así, ¿no? Como versión contemporánea antigua de los adventistas. Eran aquellos que se decían cristianos, pero tenían la ley de Moisés en algún aspecto. De eso, los dos enfrentaban esas dificultades. Pero es curioso porque cuando vimos los escritos de Pablo a Tito, aparecen algunas características que son locales. Esto para nosotros es interesante, especialmente cuando hablamos de trabajo misionero, porque por supuesto todos los hombres son pecadores y son necesitados, carentes de la gracia de Dios, ¿correcto? Todos nosotros, no hay distinción de eso en todos los lugares. Contudo, culturas, sociedades y pueblos desarrollan-se distintamente en algunos aspectos y cuando visitamos estos pueblos distintos parece que en grupos distintos algunos pecados son más institucionalizados y son más tolerados que en otros lugares. ¿Ok? O sea, ¿qué son estos? Estos en algún sentido es más difícil de se combater, porque todos lo tienen como normal, algo que es pecado. Y cuando todos en un grupo tienen como normal algo que es, alguna cosa que es pecado, es particularmente más difícil que demostremos que no es apropiado. ¿Correcto? Porque si estamos en medio de una situación que uno sabe que es pecado, que dice la palabra de Dios, la exhortación es bíblica, es espiritual, que se hace, pero hay una conciencia de que no es una actitud correcta. Pero cuando generalmente, macizamente, culturalmente, algunas prácticas son tidas como normales, muchas veces las personas no se dan cuenta de que son pecaminosas. Y no es porque todo lo hacen que es correcto. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, problemas de corrupción en los países que eran comunistas. Es muy común. Se pasa un poco en América Latina también, ¿no? Y de privilegios, no, no pasa, no pasa, no, Bruno. Son problemas de comunistas, no es problema de, no es problema de latino. Latino by the law, seguem a lei propriamente. Pois é, esse é um problema também latino, um problema típico latino, de pecado culturalmente latino. Creo que ustedes ya oyeron la expresión que dice que no hay pecado bajo la línea del Ecuador. Entonces, en general, la cultura latina son demasiado tolerantes a prácticas inmorales y prácticas no legales como un todo, como un todo. Si tiene eh, maneras de se conseguir algo que no es propiamente la manera correcta, y todos lo hacen, ¿no? Y así se queda. Vamos a ver en esta carta de Tito algunos aspectos que son culturales. Hoy probablemente no. En el capítulo tercero es interesante porque entra algunos aspectos que son sociales, instrucciones para la vida civil de los cristianos. Es muy interesante también esta carta cuando miramos estos otros aspectos, ¿ok? Entonces, vamos a seguir ahora, paso a paso, parte a parte. Yo pido que Fabián, si lo pueda, lea por favor los 4 primeros versículos, que es la abertura y la salutación de Pablo. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo, en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén, gracias. Voy a intentar resumir eso acá porque esta perícope acá es una que tengo me detenido muchas veces en mi ministerio y puedo tranquilamente hablar por 1 hora en estos 4 versículos acá. Pero si hiciera esto, no podemos abordar los otros tanto. Vamos a hablar de una manera más resumida acá. Esta abertura tiene muchas informaciones importantes. Vamos a ver. Pablo empieza identificándose con 2 títulos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Siervo y apóstol.
Exacto. Apóstol ya vimos en los estudios de las otras cartas, ¿ok? Entonces voy a saltar ya vimos. Pero el otro es siervo. La palabra que es traducida por siervo acá en la lengua española es la palabra doulos en la lengua griega, que literalmente significa esclavo, ¿ok? No sé si ha sido este el motivo. Desconfío que el motivo que las sociedades bíblicas traducieron este término dulo en lengua contemporánea por siervo al revés de esclavo es porque tiene una connotación muy negativa contemporáneamente. Es como algo negativo, ¿ok? Pero la idea no es con esta connotación tan negativa de esclavitud, de muerte y de sufrimiento físico como experimentamos acá en América Latina. La idea en la lengua griega es simplemente algo que era común en los tiempos pasados, en el primer siglo, que Roma lo tenía y muchos otros pueblos tenían también. Cuando tenía conflictos, y un pueblo, si vencía a otro en una guerra, no era incomún tener algunos de aquellos que eran vencidos como sus esclavos, como propiedad, y iba a trabajar. La propia ley de Moisés ya reglaba la esclavitud para que fuera más humanizada. Y a nosotros contemporáneos parece un absurdo hablar de esto porque no, no es un absurdo, es un presupuesto que nadie puede tener a otra persona como propiedad, ¿correcto? Pero la discusión es un poco más fuerte de esto. La legislación brasileña, por ejemplo, es muy requintada y sofisticada a este respecto para combatir la exploración de los trabajadores. La esclavitud no es solamente aquella con cadenas y con todo. Hay varios aspectos que definen una condición de esclavitud, como la pérdida de la autonomía, de poder moverse, o una deuda que la persona no tiene como pagar porque solo puede recibir de aquel que tiene que pagar, y por ahí se va, a varios criterios. Pero la idea, dejemos todo de lado ese aspecto socioeconómico, ideológico, contemporáneo, y volvemos al texto griego. Al texto griego, la idea es simplemente de que tienes un dueño. Dios es tu propietario. Ese es el punto. Que está diciendo Pablo acá es que yo soy propiedad de Dios. ¿Ok? Soy siervo, soy esclavo de Él. Mi vida pertenece a Él. Él ha comprado mi vida con la sangre de Jesucristo, con ese precio, de manera que no soy más yo el dueño de mi propia vida. Mi vida ahora pertenece a Dios. ¿Ok? ¿Tranquilo esto? Es muy curioso porque esto cambia todo en términos ministeriales. Cuando pensamos en el ministerio como siendo estoy a servir a aquel que es mi propietario, significa decir que no soy yo mi propio jefe como un profesional liberal o como un propietario. No soy también dueño de la iglesia, porque el dueño de la iglesia es mi dueño también. Él es el dueño de todos nosotros. La buena noticia es que aquel a quien servimos como esclavo nos ha adoptado como sus hijos también. Entonces son esclavos que fueron hechos hijos. Mira qué privilegio que ocurre acá, ¿no? Y este es. Y como Pablo dice, ok, soy siervo de Dios, esclavo de Dios, apóstol de Jesucristo, se enviado por el Señor Jesucristo para la obra. Y acá él ya describe el llamado o la conciencia del llamado que tiene con la segunda afirmación. ¿Cuál es? Él es siervo y apóstol, ¿cómo? Conforme a la fe de lo escogido Conforme de a la Dios. fe de los escogidos de Dios. Perfecto. Mira, es curioso porque en la lengua griega no hay la expresión que en español está conforme a, no hay esa interlocución. En portugués se dice para la promoción de, sería la traducción que usamos en portugués, pero no hay esa interlocución, no hay esta conjunción en la lengua griega. Simplemente se dice, Pablo, esclavo de Dios, enviado apóstol del Señor Jesucristo, a la fe de los escogidos de Dios. No hay a conjunción. ¿Cuál es la idea? Está
oculta. La idea es que el llamado ministerial que él tiene como la finalidad la promoción de la fe de los escogidos de Dios en todas sus etapas, desde el sembramiento hasta la madurez. ¿Ok? Es muy curioso eso, porque es como si sería un job script que las instituciones lo hacen, ¿no? Y diga así, te voy a contratar, tengo un job description acá, que son sus responsabilidades laborales de trabajo, ¿no? Y el objetivo de tu trabajo es la promoción de la fe de los escogidos de Dios. Es así que Pablo ve a su ministerio. ¿No es curioso esto? Porque algunas personas pueden criticar la perspectiva reformada, decir que no es misionera, que las personas no se ponen a trabajar, pero bíblicamente es el revés, porque Pablo se utiliza de la doctrina de la soberana escoja de Dios, de la predestinación, como el motivo de su ministerio. Dice, soy llamado por Dios y enviado para la promoción de la fe que es de los escogidos de Dios. O sea, él tiene una conciencia de que aquellos que fueron escogidos por Dios desarrollarán fe. Y su trabajo es ser instrumento para que esta fe desarrolle, que naza, que se desarrolle, que amadurezca. ¿Ok? Este punto es importante. O sea, en otras palabras, Pablo tiene la convicción y la certeza de que su llamado es para el desarrollo de la fe de los predestinados. Él no sabe quién son y como vamos a ver aquí, no sabe propiamente cuándo vendrán, pero sabe que Dios ya los tiene escogido y que es su papel, es su responsabilidad instrumentalizarse en la mano de Dios, como instrumento en la mano de Dios, que esta fe aparezca y desarrolle. ¿Está claro esto? ¿De qué manera él explica esto? Mira, la otra afirmación, ¿cuál es? La última del primer versículo. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y... El ¿Y qué? conocimiento, Y el conocimiento de la verdad, conocimiento de la la verdad. verdad según la piedad. Mira que hay tres elementos acá. Esta fe que es de los escogidos de Dios no es de la parte de quien obra el ministerio. Mira que esto es importante. No es nuestra ganancia, competencia, capacidad engendrar esta fe en los corazones de las personas. No es. Esta es obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero es nuestra responsabilidad, dice aquí, promover un conocimiento de la verdad según la piedad. ¿De qué? Vamos a entender esto de manera práctica. ¿Sabe qué significa esto? Que el ministerio de la palabra está enfocado en presentar el conocimiento de la verdad para la promoción de la piedad. Esta es nuestra responsabilidad. La fe, la respuesta es responsabilidad de quien oye. Y quien lo aplica es el Espíritu Santo. Pero quien explica son los predicadores. Entonces hay un contenido a ser explicado que es la verdad. Conocimiento. Conocimiento pasa por comprensión, por verdades que necesitamos comprenderlas y comunicarlas claramente, con claridad. ¿Ok? Este conocimiento, que é um tipo de conhecimento, é conteúdo, contenido próprio que há, é um contenido acá. Ele é lleno de verdades e deve apuntar para santidade ou piedade. O propósito, ou seja, em outras palavras, não é fazer um download teológico de las nubes, que es la cabeza del predicador, para los pendrives de los que oyen. No, no es eso, no se trata de un download teológico. Voy a bajar informaciones teológicas acá. La idea es que es un instrumento, la verdad es el instrumento que se utiliza Dios
para que se promova piedad, que es caminar con Dios y vida con Dios. ¿Ok? Vamos a ver cómo Pablo sigue explicando cuál es el contenido de este ministerio de él. Él dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde los tiempos del principio de los siglos. El versículo 2, él habla de esperanza de vida eterna. ¿Qué significa esto? No sé si ya comentamos esto anteriormente, creo que hablamos de algo así. Vamos a recordar. ¿Qué significa la palabra esperanza en la Biblia? ¿Te acuerdan? Hablamos cuando hablaba de los últimos tiempos, existirán hombres así, hay un sentido. La palabra esperanza muchas veces utilizamos nosotros como siendo un deseo de que algo positivo ocurra. ¿No es así? Digo, tengo la esperanza de recibir una promoción en el trabajo. El jovencito dice, tengo la esperanza de que Marieta se encante conmigo, se enamore de mí. Y aquella hija, aquella muchacha ya le dijo, mira, si todos los hombres del mundo murieren y solo estuviera tú, seguiré sola porque no te quiero. Y la persona dice, tengo la esperanza de que ella me va a amar. O sea, en la verdad, él no quiere desistir de algo y sigue contra las evidencias. A veces usamos la palabra esperanza así, ¿no es? La persona así, no ha estudiado para un concurso, no está preparado, hay una concurrencia de 5.000 personas para una vaga y preguntando, ¿qué pasa? Y, tengo la esperanza de pasar. Ahí, mira, si no estudiase, y son tantas así, y no queremos desanimar a la persona y decir, no perca la esperanza. Pero bíblicamente no es así, no es. La palabra esperanza en la Biblia no es si por acaso, tal vez puede ser que venga y puede ser que sea bendecido con algo positivo. No es una posibilidad, es una seguridad futura. Es esperanza porque no es para el presente, es para el futuro, ¿ok? Pero es un futuro garantizado por Dios. Y por eso es esperanza, porque estamos esperando algo que Dios ha garantizado. Mira si no es precisamente este que Pablo está a decir acá, porque dice así, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Nuestra fe que comunicamos a las personas no son promesas temporales de realizaciones en la vida terrenal como la conocemos. Nuestra fe apunta para la eternidad. Y mira que esto es importante. Y una parte esencial de nuestra fe está en el futuro glorioso y no en este presente laborioso. ¿Ok? Y eso que dice, es garantizado porque Dios que no miente, prometió desde el principio de los siglos. ¿Ok? Vamos a ver cómo él sigue. Y dice, versículo 3, y aquí entra, mira qué bello, aquí entra la operación del ministerio cristiano, de la iglesia, de la predicación, de la enseñanza. Y a su debido tiempo, ¿ustedes consiguen acompañar la línea de tiempo de Pablo acá? Mira que él habla de futuro, la vida eterna, que Dios que prometió no va a dar. Habla de pasado, que prometió desde el principio de los tiempos, ¿correcto? Y ahora habla del presente, cuando dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea, mira qué bello. ¿Qué está a decir Pablo acá? Yo soy apóstol, enviado, siervo, esclavo, en cumplimiento de un llamado, de una vocación, que ya está establecido por Dios desde toda la eternidad pasada, que Él ya prometió, esta fe salvadora, en cumplimiento de promesas de un proyecto que va hasta la eternidad futura, la vida eterna futura, pero que se ejecuta, se operacionaliza,
se obra en la vida presente de las personas en el tiempo que Dios ha designado para cada uno, a través de la predicación. O sea, cuando la palabra de Dios es predicada con fidelidad, este es el instrumento ordinario de Dios de ejecutar en la vida de los oyentes escogidos desde toda la eternidad la obra de la redención en la vida de ellos. ¿Está claro, hermanos, esto? Mira qué bello. Mira ustedes que son ancianos, aquellos que pretenden ser pastor, ¿qué aspecto motivacional? ¿Qué está diciendo? Pablo no es un coche contemporáneo con palabras positivas para motivar a la persona, pero está diciendo una base bíblica para el ministerio. Y dice, Tito, el ministerio es nada más, nada menos que la manera que ha establecido Dios de aplicar y ejecutar en la vida de sus escogidos su plan eterno. Es esto. Aquel que ya ha prometido desde el principio y que va a ejecutar hasta la eternidad, Dios aplica en la vida de los escogidos por el ministerio de la predicación. Qué hermoso, ¿no? En tiempo propio, por esta verdad, Dios hace con que la fe de los escogidos, o sea, de aquellos que ya ha predestinado, aparezca y se desarrolle. Y mire, hermano, qué privilegio, qué responsabilidad, pero qué belleza. Este trabajo es el ministerio cristiano. Este trabajo es la promoción de la fe de los escogidos de Dios. Que nosotros no sabemos cuál es el tiempo. A veces predicamos para uno, una, dos, tres, cuatro veces, 5, 10 veces, 20, y ya estamos perdiendo la esperanza de que algo va a suceder con ellos. Pero a su debido tiempo, Dios alcanza los suyos y promueve la fe. Debemos tener esta confianza en nuestro corazón. ¿Ok? Y desarrollamos el ministerio con la esperanza, o sea, aguardando la ejecución de lo que ha designado y establecido Dios. El punto es que nosotros no nos ha dado saber quién ni cuándo se va a obrar esta palabra, pero nos es garantizado que todos aquellos que Dios ha escogido virán a fe y ella será experimentada y desarrollada. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Tranquilo? ¿Seguimos? Versículo 4. A Tito, ahora sí presenta el destinatario de la carta, a quien le llama de verdadero hijo en la fe común, en la común fe. O sea, tú eres un verdadero hijo, alguien que vino a existencia espiritual en la fe común a todos los cristianos. El mismo evangelio o mensaje que salvó Pablo, salvó Tito, Timoteo, Bruno, Arsenio, Fabián, Raimundo, Mauricio y todo. Es una fe común, común a toda la iglesia. ¿Qué es? ¿Qué fe? La fe de los escogidos de Dios. Es eso que Pablo está diciendo, esta fe común. ¿Ok? Y ahí hace su saludo. Gracia, misericordia y paz de la parte de Dios Padre, el nuestro Señor Jesucristo. Esa es la salutación inicial. Ahora empieza propiamente las instrucciones y las recomendaciones de la carta de Pablo a Tito. ¿Cómo empieza? Yo pido para Arsenio, por favor, leer los versículos de 5 a adelante. 5 y 6 por enquanto. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese los deficientes y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ok, Sigo. hasta el 9, por favor.
porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Amén. Gracias. Amén. Aquí vemos ahora propiamente las instrucciones de Pablo a Tito, ¿no? Que va a decir. ¿Qué percibimos acá? En el versículo 5 tenemos algunas informaciones importantes. ¿Qué tenemos acá? Primero tenemos una localización. Tito desarrollaba su ministerio ¿dónde? En Creta, Creta. ¿Dónde era Creta y qué era Creta? ¿Quién sabe? Aún es, ¿no? Aún sigue con el mismo nombre hasta hoy. Todavía sigue con el mismo nombre. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien sabe? Era una isla, Creta. Exacto, exacto. Era y continúa siendo, sigue siendo una isla griega, ¿ok? Es una isla, es la segunda más grande del Mediterráneo, eh, de los complejos que hay. Nosotros tenemos, hay Chipre, ah, creo que ustedes deben tener algunos mapas, ¿no? Ahí también. Del mar Egeo es el segundo más grande, porque tiene Chipre, el Mediterráneo ya cerca del Líbano, y tiene Creta luego abajo de la Grecia. Hay otras más grandes como de Italia y de Córcega y Sicilia, que son de Italia, pero de esta región de acá son las dos más grandes, ¿ok? Chipre es un país independizado hoy, pero Creta sigue siendo parte de Grecia. Ya era en aquel tiempo también. Entonces, mira qué interesante. En una de las viajes misioneras de Pablo, él pasó por allá, predicó el evangelio, algunas personas creyeron en Cristo, él empieza el trabajo. Y acá hay un otro dato importante que podemos ver. Un dado importante para el trabajo de la iglesia. En el versículo 5, ¿qué dado es? Piensen un poco ahí. Una información importante para el trabajo eclesiástico o trabajo misionero. No, él está diciendo que la tarea que tenía que hacer, corregir deficiencias y, bueno, establecer liderazgo, ¿no? Ancianos en cada ciudad y demás. Sí, sí. Es curioso porque en español está para que corrigieses lo deficiente. La idea acá de griego no es tanto la idea de que vaya a poner algo correcto que estaba errado. No es esto. Es la idea de la complementariedad y de desarrollo. Es que complemente algo que ha empezado, pero aún no está ya maduro. ¿Ok? Como que etapas distintas. Si empezó algo, pero no tuve tiempo de hacerlo todo, se desarrolló hasta un punto que constituí ministro para que sigas de aquí para otro punto más que aún no se ha establecido. ¿Ok? Esto es muy importante porque, mira, especialmente el liderazgo de la iglesia necesita tener sobriedad para evaluar dónde está el trabajo de la iglesia, que se necesita hacerlo, que ya lo alcanzamos, que aún no alcanzamos, dónde debemos poner nuestras energías, fuerzas y dedicaciones, ¿ok? Entonces, mira, si miraron la iglesia, un proyecto de plantación de iglesia, por supuesto que empieza con el contacto de las personas que no son cristianas.
Después viene la evangelización. Después el discipulado de estas personas para que amadurezcan en la fe. Ya todo esto ya tenía hecho Pablo, ¿ok? Y congregado a estas personas ya. Pero él sale de Creta y pone Tito para que siga con el trabajo. Y Pablo lo describe. Y dice, ¿qué necesita ahora la iglesia en Creta? Necesita de Ancianos. ancianos, o sea, de liderazgo local. Déjame decir algo para ustedes como pastor y como misionero. Como misionero de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, he visto muchos, y Mauricio, ayúdame acá si puedes complementar con alguna información y conocimiento que tengas tú. Voy a hablar de mi parte y si quieres, por favor. Muchos de nuestros trabajos siguen semejante a este momento de Creta en Tito. El misionero llegó, predicó, evangelizó, discipuló a algunos, pero el trabajo está estancado, no se desarrolla más porque no tiene liderazgo local y sigue totalmente dependiente del misionero. Eso no es bueno. No sé si puedes decir algo, o Mauricio, a este respecto, de que has visto tú en tu experiencia misionera también y pastoral. Es una realidad muy común en campo misionero. Bruno, que está ahí, vivió esa realidad también, ¿no, Bruno? Lo- Muy central en la figura del misionero, y cuando el misionero se va, el trabajo termina muchas veces, termina con el Exacto. misionero. Sí, pero es Triste, algo muy triste. común. Hay algunos, incluso nuestros, que prácticamente murieron porque estaba exclusivamente en las manos de los misioneros. Y cuando salió, entonces Pablo le orienta a Tito y dice, Tito, sigue, va adelante. Lo que falta en Creta ahora es el establecimiento de ancianos en cada ciudad, así como te mandé. O sea, Pablo tenía claramente la idea de etapas en la vida de la iglesia y que no es saludable que se ponga exclusivamente en la mano de una persona. Es necesario entrenar liderazgo local para que sea colaboradores, coparticipantes del trabajo. ¿Ok? Es eso que dice Pablo. Y acá empiezan las descripciones que son básicamente aquellas que ya vimos en sus escritos a Timoteo, que fue irreprensible. Irreprensible, hermano, no significa sin pecado ninguno. Yo costumo bromear y decir, yo conozco algunos hermanos que están tan seguros que son santos que es irreprensible. Nunca lo reprendes de nada porque el punto no es este, ¿no? No es que la persona no tenga pecado ninguno. Es la idea de que no es una persona explícitamente desafiador de la palabra de Dios. O sea, alguien que le necesita todo el tiempo reprenderlo porque sigue en desobediencia. ¿Comprende? Esa es la idea. Irreprensible es el padrón de vida cristiana que no necesita estar todo el tiempo llamando la atención de algo por un problema que no resuelve. ¿Ok? Entonces, eso demuestra que la persona ya no apenas es cristiano, pero ya amadureció y demuestra una cierta madurez acá, ¿ok? Marido de una sola mujer, porque ustedes saben que en el pasado en muchos contextos tenía la poligamia, ¿no? Tenía más de una mujer y especialmente con el cambio de la antigua para nueva alianza, este punto se ha aclarado. Se ha aclarado de que el liderazgo cristiano necesita ser monogámico. Algunos ven algo más acá de la idea de un segundo casamiento que no puede y todo más, pero creo que la interpretación más tranquila es la más sencilla, es la más base, porque el contexto de la época apuntaba con poligamias y mucha promiscuidad en el mundo romano y griego, y hay un padrón, hay una referencia, un modelo cristiano de que el liderazgo de la iglesia represente como Dios, Jesucristo, en su relacionamiento fiel con la iglesia, ¿no? Que es una iglesia y es fiel a su iglesia y sea los dos. ¿Ok? Y sigue, otros tantos, ¿no? Eh, no- como administrador de Dios, no soberbo,
no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, porque mira, si un liderazgo de la iglesia le gusta de las peleas todo el tiempo, no será una comunidad de paz, ¿no? Será una comunidad de guerra. La iglesia de los santos peleadores de Jehová. Y aquí, venga para acá y te va a aprender a pelear. Entonces tiene que ir en búsqueda de la paz. Y por ahí va, ¿ok? No codicioso de ganancias deshonestas, ser hospedador, la hospitalidad es una virtud cristiana que es requerida, que es mucho más do que simplesmente recibir personas en casa. Es tener su vida, su corazón, su atención abierta para que las personas perciban a ustedes como ayudadores para el desarrollo de su vida, de su fe, personas confiables con quien pueden tener consejerías y por ahí se va. ¿Ok? Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Acá entra en aspectos doctrinales, de la sana doctrina. Aprendió una fe bíblica ortodoxa, sana doctrina, y la conserva así, la retiene esta palabra, ¿ok? Mire, hermanos, que así, no son novedades, eso porque ya vimos en la carta a Timoteo, ¿no? Hay una serie de descripciones que son morales, espirituales, y hay algunas pocas que no que no sean importantes, son importantes también, que son de capacidades o competencias ministeriales, porque no se puede apartar una cosa de otra. Es difícil para uno oír a alguien que tiene una palabra buena, pero una vida mala. Eso suena como contradictorio a aquellos que lo oyen. Y Pablo dice, mira, la iglesia está siendo implantada, atenta al liderazgo de la iglesia. Ese liderazgo no es perfecto, como yo no soy, como tú no eres, pero debe servir de las personas como sinceridad en la búsqueda de Dios en su vida. Eso sí debe, y la fe también, ¿ok? Mira que ahora en el versículo 9, Pablo describe la competencia ministerial y dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, sana doctrina, buena doctrina, ortodoxia. Eso está claro, ¿no? Creo que ustedes tienen un excelente maestro y pastor, que es Mauricio, y no necesito enfatizar este punto acá, que ustedes ya saben bien de esto. Y Pablo sigue, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Esa es otra competencia ministerial. ¿Qué significa acá? Otra vez, la iglesia cristiana no puede depender exclusivamente del pastor en el ministerio de la palabra. No puede. El modelo presbiteriano se envasa desde el primordio de la consejería de Jetro, el suegro de Moisés, a Moisés, que decía, constituye liderazgos de 50, de 100, y que van tratando los problemas, y aquellos que no consiguieron, vengan hasta ti. ¿Te acuerdas de esto? Podemos hacer un comparativo con la iglesia como semejante. El pastor, el misionero debe entrenar personas que puedan auxiliar a otros en la vida cristiana. Eso que Pablo está diciendo acá. Estos ancianos deben ser capaces de qué? De exhortar con sana enseñanza. Con sana enseñanza. O sea, de explicar y llamar a los otros a que desarrollen-se en la fe también con la verdad de Dios. Debe ser capaz de comprender teología y las verdades bíblicas a punto de convencer a los que los contradicen, a quien cuestiona, que tiene preguntas capciosas, malas, a veces malintencionadas, pero verdaderas y sinceras también. Tenemos que saber responder, ¿ok? Deben ser competentes para esto todo. ¿Y por qué? Versículo 10. Ahora pido que Bruno lea hasta el final del capítulo, de 10 adelante. Porque hay, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca,
que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estos versículos son impresionantes de sabiduría práctica que hay de orientaciones ministeriales acá, Tito. ¿No? Si no, vamos a ver. Versículo 10. ¿Por qué el liderazgo de la iglesia tiene que ser capacitado para exhortar, enseñar en la sana doctrina y responder a quien contradice? ¿Por qué? Versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores mayormente, y pasa a describirlos. ¿Cuál es la idea acá? Mira, es sencilla. La idea es el siguiente. Ponga atención. El ministerio cristiano no es un ministerio tranquilo, basta a nosotros enseñar la verdad y aquellos que Dios eligió va a creer y va a seguir. No, vivimos bajo el efecto de la caída de Adán y las luchas estarán en toda parte, desde dentro de nosotros mismos, de nuestros propios corazones, incluso entre aquellos que se dicen cristianos y están en el medio, y en el mundo y en la sociedad, en todo tiempo. Pablo dice, es necesario que sepas porque aún enfrentaremos personas que nos cuestionarán en el ministerio, ¿ok? No va a ser tranquilo y es necesario estar listo cuando vinieran las distorsiones, pero es necesario tener sabiduría para evaluar. Ele está a descrever acá um personagem que já conhecemos, que são os judaizantes, aqueles que veniam com a tradição da lei judia e pervertindo, ¿ok? Sabemos que são estes. Como he dicho, en una forma de bromeo, acá son los adventistas de antes. Aún tenemos en nuestros días algunas personas que piensan así, pero el punto no es solamente la categoría, no es solo la categoría, es la actitud. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy, en tu contexto ahí de Uruguay, de Paraguay, de varios que están en la iglesia, habrá otros tipos de contestaciones, de personas que distorsionan la verdad de Dios en otras cosas y necesitamos estar listos para contestar estas distorsiones. Hoy en día es muy común la teología de la prosperidad, ¿no? Esta teología mala y que promete soluciones fáciles y todo. Necesitamos tener respuestas para estos. Hay otras que son mezclas de teología con sociología contemporánea, como teologías progresistas, ideologías progresistas y se va. ¿Ok? Entonces necesitamos estar listos. Ahora viene algo curioso. En el versículo 12 y 13 hay algo muy curioso acá, que si fuera dicho hoy, se quedaría malo. Si hubiéramos, Pablo, decidido algo semejante hoy, se quedaría malo por la política de, ¿cómo se llama? Me olvidé del término ahora. ¿Qué pasa cuando usted lee el versículo 12? ¿Qué está a decir Pablo? Hay dos aspectos, un positivo y otro que que me gustaría decir. Políticamente correcto es esto. El versículo 12 nos muestra que Pablo no era ni un poquito políticamente correcto. Porque, ¿qué vemos en el versículo 12? ¿Qué dice Pablo? No, que uno de ellos mismos, un profeta de Creta, dijo que eran mentirosos, crueles, glotones.
perezosos, o sea, les da con un caño. Ok, imagínate, estás ahí en Uruguay y viene un brasileño que se pone y dice, como ha dicho un de ustedes, los uruguayos son preguiçosos, no les gusta trabajar. Imagina, siempre mentirosos, malas bestias, glutones ociosos, solo les gusta de la parillada. Imagina cómo iba a oír un uruguayo a ese brasileño. ¿Qué piensas? No es Igual positivo, ¿no? hay bastante de verdad en todo eso. Es usted quien está a decir, no soy yo. Voy a garantizar para usted o seguinte: se nosotros brasileños recibiéramos un misionero argentino diciendo esto, es peligroso el que nos salga vivo de Brasil. Ok, pero la idea acá es el siguiente, pero hay una sabiduría acá. Claro, el momento histórico era otro. En aquel tiempo, el siglo primero, no tenía políticamente correcto, las personas no se quedaban ofendidas como hoy. Ah, está ahí maculando, no tiene derecho de habla, de charla en este lugar, no es el representante legítimo de este pueblo. Todo este tema que se pasa en la contemporaneidad. No tenía eso en aquel tiempo. De manera que se podía decir esto que no se pasaba mal, ¿ok? Ese es un punto que necesitamos comprender. Pero hay un aspecto profundamente positivo. ¿Cuál es? Que se utiliza Pablo para exhortar a Tito a una actuación ministerial. ¿De qué se utiliza Pablo? ¿Qué citación hace? ¿Quién está a citar Pablo? O sea, él dice que es uno de ellos, un profeta de ellos, de los propios cretenses, el que dice estas cosas. Exactamente, exactamente. ¿Percibe cuál es el punto acá? Que Pablo está diciendo a Tito es el siguiente, era aquello que hablaba en el principio de esta clase. Algunos pecados están institucionalizados y enraizados en la cultura. Si alguien viene de fuera y lo apunta, puede ser que se quede en una situación difícil y sea acusado de etnocentrismo, xenofobia o alguna cosa de eso. ¿Cómo puedes tú venir de fuera y hablar mal de nuestro pueblo? ¿Quién eres tú? No eres de lo nuestro. ¿Comprende? No es tanto de políticamente correcto, pero es algo que es común en la humanidad, que es el rechazo del otro, xenofobia o chauvinismo. ¿Ok? Son conceptos. Y Pablo dice, ¿te acuerdas que un cretense mismo habla de su propio pueblo a este respecto? Entonces, hay algo que es importante. Hay dos utilidades prácticas, utilizaciones prácticas de esto. Una de ellas es, cuando vamos a hablar de un otro grupo, es sabio utilizarnos de las fuentes que el otro grupo las considera, no solamente las nuestras propias. ¿Ok? Entonces, se va a tener un embate ideológico, político con un marxista, cita una fuente de un marxista avaliando la situación. Si va a tener de un cético, de un ateo, cita algo, porque te va a utilizar aquello que ellos lo consideran. Ha sido precisamente este que Pablo está diciendo. No es un preconceito de fuera, es una percepción de dentro, de la propia población. Y por supuesto, ustedes, me permite aplicar acá, ustedes como uruguayos, conocen mejor su pueblo y su cultura y sus propias críticas que hace a sí mismo de que un extranjero. Y que se basa a decir, como ha dicho Hernán de Aragón, de la Barguaria, no sé, no conozco ninguno, y te va a citar a alguien que dice, porque le va a tocar a los otros compatriotas, que dicen, mira, es verdad. Él está a citar algo que nosotros conocemos y reconocemos como autoridad, como alguien importante. ¿Entiende cuál es la idea que está a hacer Pablo acá?
y lo llama de propio profeta, ¿no? Que la verdad cita poetas, ¿no? Me acuerdo de un colega mío que hizo una serie una vez llamada Entre Profetas y Poetas. O sea, utilizarse de las recitaciones de la propia cultura, del propio pueblo. Por ejemplo, cuando ministraba clases en la iglesia, primera iglesia de Belo Horizonte, ministré una clase que era cristianismo contemporáneo y utilicé durante mucho tiempo de declaraciones de académicos contemporáneos. No solamente la Biblia. Me utilizaba de la Biblia porque es la enseñanza bíblica, pero siempre ilustraba con académicos contemporáneos, muchos ateos, y voy a citar dos ejemplos que utilicé. Me utilicé de un psicanalista británico que ha producido muchos libros bajo el apodo de Theodore Dalrymple, que ha producido libros criticando la sociedad contemporánea inglesa, y él hace críticas serias al multiculturalismo que hoy domina la Europa, como malo. Entonces, se cita a alguien que es del medio, que es un nacional, que es de la ideología, que ni siquiera es cristiano, pero consigue percibir los puntos débiles de esta sociedad. Nosotros tenemos como llegar a la mente de las personas, al corazón, con un abordaje de dentro. ¿Comprende este punto? Acá. El otro ha sido el editor de aquel jornal francés que estuvo bajo ataque, Charles Hebdo, cuando entraron y mataron a uno. Y él hace una avaliación muy interesante de la sociedad francesa y de la secularización en la sociedad francesa y los problemas que tiene de esto. Y uno de los problemas es que no sabe cómo convivir con un grupo de personas religiosas fanáticas, porque toda la sociedad está envasada en un modelo no religioso. ¿Y cómo convivir con una minoría que es fuertemente religiosa? ¿Comprende? Entonces, son ideas que nosotros tenemos que tenerlo acá. Pablo entonces le describe y dice, hay personas que tienen que cuidar, que es malo, necesita tapar la boca de ellos, de estas personas. No, no podemos ser tolerantes con el mal, con el engaño, con el mal en medio de la iglesia. Se utiliza de esto. Y en el versículo 13, él le dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos de la fe. Y aquí, hermanos, es necesaria sabiduría. Claro, la sabiduría viene de la palabra de Dios. Los dichos populares, las filosofías, la cultura local no tienen la palabra final. A veces a nosotros misioneros en especial, transculturales, sí nos he dado una énfasis demasiado fuerte en la cultura y que tiene que respetar la cultura, tiene que respetar la cultura, pero quien define que es cierto y que es errado es la palabra de Dios. ¿Ok? A veces nosotros estamos delante de pueblos que tienen aspectos culturales que son mejores que los nuestros como cristianos. Permítanme dar un ejemplo. Cuando viví en Albania, que es un país musulmán, el respeto con la propiedad privada allá era muchas veces más fuerte de que entre nosotros, latinos, incluso cristianos. No se ponía la mano en algo que no era suyo. Yo he visto abrigos caros, olvidados en las plazas de la ciudad, que se quedó allá durante días y nadie lo sacaba. Una vez me olvidé mi mochila con mi notebook en un banco en el paseo. No estaba ni siquiera dentro del bar, del restaurante donde hacíamos nuestra merienda. Y después, otros cuadras después, me acordé que me había olvidado y volví. Estaba en la calle, y permaneció allá. Entonces, así, hay aspectos culturales que otros pueblos pueden tener que están más cerca de la Biblia do que los nuestros propios, como cristianos, porque venimos de un contexto que son más tolerantes con algunos pecados. Pero al revés también es verdadero. Todo pueblo y toda cultura tendrá sus puntos ciegos. ¿Te acuerdas que
Paul Tripp va a hablar bastante en puntos ciegos, ¿no? En el libro Llamamiento Peligroso, que son individuales, pero algunos son culturales. Todos lo hacen y por eso nadie se da cuenta de que es errado. Si todas las personas son perezosas, son glutones, lo tiene como normal. Y dice, así es. En la verdad, yo soy un poco menos glutón, soy glutoncito, entonces soy virtuoso. El otro que es glutonzón, ese que es mal. Ok, hermano, ¿está claro ese punto acá? Necesitamos tener esta capacidad de interpretar la cultura por medio de la palabra de Dios. Y aquí creo que sea, no sé qué piensa Mauricio, pero a mí como misionero transcultural me parece que es uno de los aspectos más difíciles de nuestro ministerio. Es cuando percebemos algunas prácticas que son generalizadamente aceptas por todos en un pueblo y que nadie lo toma por malo y que, entre tanto, es antibíblico. Y de cómo se va a cambiar una mentalidad que ya está implementada en toda una sociedad. Porque las personas se arrepienten de sus pecados cuando lo perciben que son pecados. Pero si no lo perciben, seguirán viviendo de la misma manera. ¿Está claro esto? Pablo apunta para algunos aspectos que debería atentar Tito en Creta. Y después vuelve a hablar de problemas que tenía él. No atienden a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Ya vimos esto en 1 Timoteo porque es el mismo grupo, ¿ok? Legalismo, fábulas, historietas y por ahí se va. Y acá en versículo 15 y 16 es algo muy curioso, muy interesante de vermos. Yo he oído una vez una interpretación más liberal de esto. Y vamos a ver qué dice. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero no los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué está a decir Pablo acá en el versículo 15? Está a enseñar Pablo una subjetividad que dice, si en mi conciencia no tengo por impuro algo, está bien, no pasa nada conmigo, porque soy puro, ya soy purificado por el sangre de Jesús, tengo ya la limpieza de todos mis pecados, no pasa nada, nada me afecta. ¿Será que es eso que está a decir Pablo? ¿Qué les parece? Y que si alguien se condena en su conciencia, ese es impuro porque la conciencia lo condena. Mira que hay algo semejante cuando escribe a los Corintios y sobre el alimento sacrificado a los ídolos, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos esto acá? Si soy puro, no importa qué haga, soy puro, nada me afecta. ¿Es esto que está enseñando? Que en última instancia es la conciencia que va a definir la pureza o la impureza. ¿Sí o no? Creo que está diciendo también que si la persona es pura internamente, va a demostrar por sus hechos también, ¿no? O su vida Sí. que es pura. Y si es corrompida o es corrupto, va a demostrar lo que hay en su interior, ¿no? Exacto, exacto. Me acuerdo precisamente, gracias Bruno, me acuerdo precisamente dos palabras de Jesús que nos ayudan a comprender esto. Jesús va a decir que nosotros conocemos los árboles por los frutos, ¿no? Y entonces, sí, los puros van a demostrar frutos puros, los impuros, frutos impuros, ¿ok? Que es que decía Bruno ahí. Pero hay una otra afirmación de Jesús que dice, cuidado con tus ojos, porque si tus ojos fueren puros y limpios, todo tu cuerpo será limpio. Si fueren malos, todo tu cuerpo será malo. Y si la luz que tiene fueran tinieblas, qué terribles tinieblas serán. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea acá? Los impuros lo ve todo por las gafas de la impureza. La mente corrompida ve corrupción. Me acuerdo
me permita decir algo. Sé que está grabando y me acordé de una imagen acá. Cuando yo era chico, yo soy más viejo de mi familia, de mis hermanos y de primos también. Y recibía de vez en cuando una visita en mi casa de algún conocido y que él decía, no me pongo mis hijas muy cerca de este jovencito ahí, porque es peligroso. Y cierta vez oí esto y me quedaba aquí pensando, "Mas ¿cuál es el perigo? No tengo cuchillo, no tengo arma, ¿qué peligro hay? Pensaba en peligro de vida, de salud. Pero después que crecí un poco más y que empecé a ver de otra manera, percibí que aquella persona no era alguien, digamos así, muy puro. Y por eso vía amenazas en todo, ¿comprende? Porque la verdad es como una proyección de quién él es. Y muchas veces sufrimos el control. Nosotros a veces que crecemos en un ambiente cristiano, no tenemos a veces esta mentalidad tan maligna así. Y o que es peligroso por otro lado, ¿no? Porque Jesús ha dicho que necesitamos ser simples como las pombas, pero prudentes como la serpiente. Porque personas muy inocentes pueden ser presas fácil en manos de personas malas. Y que pienso que sea eso que Pablo está a decir acá. Todas las cosas son puras para los puros. Si alguien es puro, le buscará esto en la vida. Si ha sido purificado por Jesús, esta persona va a desear vivir de esta manera. No que consiga siempre, podemos cometer pecados horribles. Nosotros vemos en la Biblia como santos de Dios cometer un pecado feo, demasiado feo, pero la regeneración, la santificación de la mente por la palabra, produce una limpieza también de la mentalidad, ¿no? De manera que Pablo dice, mira, esté atento. Estas personas que se dicen puras, y mira, estamos hablando acá de judaizantes y todo, ¿no? Podemos decir que son personas que ponían demasiada importancia en rituales litúrgicos y que se consideraban puros porque eran fieles cumplidores de reglas litúrgicas, pero tenían malas intenciones. Ese es el engaño del farisaísmo y del ritualismo. Isaías capítulo 1 describe precisamente esto. Cuando Dios dice, ya no tengo tolerancia ninguna con los cultos que ofreces. Todas las ofrendas, sacrificios que no estaban errados en términos litúrgicos, no tiene valor porque sus vidas están corrompidas, sus manos están manchadas de sangre, de corrupción. ¿Te acuerdas de esto? Entonces, un ritual religioso, bello, visualmente hablando, no tiene el poder de cambiar el corazón corrompido. ¿Ok? ¿Está claro eso? Vamos a seguir un poco más. Capítulo 2, hasta 8. En oposición a todo eso, dice Pablo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La pureza no viene de rituales, de reglas. La pureza, según la palabra de Dios, viene de la purificación de pecados que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Porque sigue, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Es un modelo de liderazgo distinto de los herejes, ¿no? Ellos tenían por disputas teológicas, de genealogías, de rituales y de todo, pero eran impuros. Y él dice, ¿cómo es el modelo de liderazgo de la iglesia? Es de vida cristiana, es de buena fe y de buena conducta. Esta mezcla de los dos, ¿ok? Este punto debemos preservar, eso que debemos ir en busca de él, sanos de la fe, en el amor, en la paciencia. Percibe que desde la carta, de las cartas de Timoteo, todas las pastorales enfatizan la importancia de la reunión de estas virtudes.
A las señoras. Y acá vienen exhortaciones a cada categoría de personas de la iglesia. Es como si Pablo estuviera, mira acá, mirando la comunidad cristiana. ¿Sabe cuando va a la iglesia en el domingo y te va como anciano que es y va a leer un texto bíblico en el púlpito y mira la congregación de frente? ¿No es así? Y la lo ve a todos, ¿no? ¿Y qué ves? Ve viejos, viejas, hombres, mujeres, jóvenes, jovencitos, jovencitas, ¿no es así? Muchachos, muchachas, niños. Y ahora Pablo pasa a describir cada uno de ellos. A los hombres, a los ancianos, a los señores, a los que tienen más edad en la vida de la iglesia. Seriedad, prudencia, buena fe, amor, paciencia. A las señoras, a las abuelitas de la iglesia, asimismo, reverencia y soporte. Son ejemplos para las mujeres más jóvenes que sirvan de inspiración, que no sea calumniador. Las mujeres que se ponen a hablar de la vida de las otras, ¿no? Si eres una mujer experiente cristiana, cuida de tu boca, no calumniador, no esclava de vino. Mira esa expresión, maestras del bien. Y acá Pablo dice algo muy importante que es una dica pastoral para todos nosotros, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La última iglesia en que he servido como pastor en Brasil, en Belo Horizonte, tuve un tiempo un ministerio llamado Maestras del Bien, que es envasado en estos versículos acá. ¿Qué era? Consistía de un currículo de estas virtudes, cada una de ellas, una para cada clase, y que era ministrada por mujeres cristianas más experientes para las jóvenes mujeres cristianas de la vida de la iglesia. En general, aquellas que se tenían casado a poco tiempo. Entonces, imagínate como una señora que ya es mamá de jovencitas, ahora teniendo un tiempo semanal con otras jovencitas recién casadas para estudar la Biblia este tema. Es eso que Pablo está a decir. De la misma manera que el oficio, que los ancianos como oficiales deben enseñar a la iglesia, mira que esto es importante. Hay algunos temas que les toca más efectividad si sean las propias mujeres que enseñan a otras mujeres, porque tiene de intimidad y propio de mujer para mujer. ¿Ok? Es eso que está a decir Pablo acá. Después, versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Ahora habla de otro grupo, a que sean prudentes, porque es una virtud que a veces falta a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes quieren hacer todo de cualquier manera y lo enfrenta todo, tiene el síndrome de superhombre, ¿no? De Superman. Le piensa que lo puede todo, de que sea prudente, necesita saber de esto. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de malo que decir de vosotros. Hermanos, ustedes perciben que hay un modelo que se repite en todas las cartas pastorales de Pablo, que el liderazgo de la iglesia debe en todo tiempo enseñar la verdad y empeñarse en vivir esto que está enseñando para que sirva también como una referencia práctica para la vida de las personas. ¿Percibe esto? Esto vuelve. De tiempos en tiempos, Pablo vuelve a hablar de esto. Si los jóvenes de la iglesia ven los hombres más viejos, desinteresados, desmotivados, poco dedicados en la verdadera piedad,
ellos no van a sentirse muy motivados a crecer en piedad. Y ahí ve un tema que muchas veces toca a los hombres en la iglesia. Me permita hacer este comentario. Às vezes he oído personas decir, no sé qué se pasa con los hombres, porque las mujeres se reúnen para actividades y los hombres no reúnen, las mujeres se reúnen. Mira, hay una distinción de vocación del llamado de Dios. A los hombres no hay paciencia de reunirse para tomar café o té o hacer otras cosas que a veces las mujeres lo tienen. Dios nos hizo hombres con un senso de urgencia y de responsabilidad, que actividades que no tienen un propósito efectivo no, no tienen esa importancia. Que falta muchas veces a los hombres en la iglesia el desafío de que asuman el papel verdaderamente de responsabilidad en su casa, en su hogar, en la sociedad. Los hombres serán poco motivados a salir de casa para simplemente ver un partido de fútbol o a hablar del tiempo que va así. No estoy con esto disminuyendo las importancias de las reuniones de las mujeres. Son mujeres, tienen su universo, tienen sus dinámicas que son distintos. A los hombres es importante que les comunique responsabilidades de este papel. Porque mira, permítame decir de otra manera. La mayor parte de las revoluciones ocurridas en la historia y en la sociedad fueron encabezadas por hombres, ¿no? Personas que dieron su vida, y muchas veces la vida literalmente, por una causa que acreditaron que sería el mejor para su pueblo, su país, su familia, todo. ¿No es así? Porque es de la naturaleza del hombre. Dios nos hizo personas para emprender y realizar las cosas. Si un hombre llega en la iglesia y recibe invitaciones para charlas despropositadas, usted está emasculando a esos hombres y poniéndolo menos hombres. Los desafíos que deben ser hechos al hombre es que sea más. El cristianismo tiene que hacerlo más hombres de lo que eran antes. Si antes que eran hombres, algunos, mira, cuando no estoy diciendo, no estoy a hablar de machismo. No es poner una barba grande y decir, en casa que mando soy yo y hablo fuerte con mi mujer. Esto es cobardía. Tiene que hablar fuerte con otros que hablan fuerte. Con las mujeres debe hablar con amor, con protección. Pero los hombres necesitan ser enseñados a ser ejemplos y líderes de la verdadera piedad, incluso en casa. ¡Qué desafío, ¿no? Que es para todos nosotros. Y que Pablo está a decir aquí, mira, debemos ser ejemplos también. Distintamente de estos que enseñan tonterías, decía Pablo, enseña tú, porém, pero tú, Tito, palabra sana, irreprochable, que nada de malo se puede decir de vosotros. ¿Ok? Y así nosotros vamos llegando a estas informaciones finales. Él avanza. ¿Qué ve Pablo cuando mira la congregación? Ya vimos que él habló de grupos de edades distintas, ¿no? Ahora él hace recomendaciones por estratificaciones sociales a la vida de la iglesia. Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Nosotros hablamos de esto también en la carta a Timoteo, ¿te acuerdas? Y acá me gustaría de avisar esto, que la ética cristiana delante de la vida ha producido como resultado también la prosperidad. Porque el cristiano pasa a ver el trabajo como una manera de glorificar a Dios, no solamente de
de ganar plata. Y en vez de ver el ambiente de trabajo como de pelea o de tensiones, va a ver como un ambiente de vocación. Voy a servir para la gloria de Dios acá. Él va en la línea reversa del marxismo que pone una clase contra otra y que dice, no debe ver de esta manera. Trabaja bien y honra a Dios. Y dice en el versículo 11 adelante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El versículo 11 nos dice algo curioso, que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Há quem questione isso acá e vea um certo universalismo. Pero la hora está un poco avanzada. Temo que si empiece a hablar de esto no consiga concluir. Vamos a dejar para la próxima semana concluyendo la carta a Tito. Porque en la otra ustedes terán el segundo ejercicio, ¿no? Que será hecho durante la clase. Entonces, en la próxima, primero Dios, permita Dios, nosotros retomamos de este punto acá, versículo 11, y vamos hasta el final. Espero que no tenha cansado demasiado a ustedes. He visto que algunos están ahí, Fabián está cansado. Espero que no tenha contribuído, yo, viu, Fabián, para esto y con este tema que hablamos hoy. ¿Alguien gostaria de comentar algo de esto que hablamos hoy? ¿No? Entonces está contigo, Mauricio. Muy bien, hermanos, vamos a orar entonces. Gracias, profesor. Y vamos culminando, falta poquito para culminar el año, las clases, así que pónganse al día con los deberes. Arsenio, por favor, guíenos en oración. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, gracias, Señor, por este momento, Señor, de poder utilizar, Señor, a estos hombres, Señor, fieles a ti para enseñar, Señor, tu palabra y que nosotros podamos aprender, Señor, a través de tu siervo también, Señor, de cómo conducirnos, Señor, en tu ministerio, Padre Celestial, y interpretar bien tu palabra, oh Dios. Y gracias, Padre Celestial, porque en esta noche aprendemos, Señor, lo que tú has dejado, Señor, a través de la Escritura. Y estamos analizando, Padre Celestial. Bendice al profesor, Señor, su ministerio, su casa, Padre Celestial, y también a todos los alumnos, Padre Celestial, y que podamos nosotros llevar en práctica, Señor, lo aprendido y así también, Señor, que podamos ser fiel también a tu palabra, oh Dios. Te agradecemos, Señor, por la vida de cada uno, Señor, y por este materia, Señor, que tenemos y que tú puedas, Señor, dar la sabiduría y la inteligencia para nosotros para poder día a día, Señor, aprender de tu palabra, Señor, y que seamos fieles, Señor, a ti, oh Dios. Gracias te doy, Padre Santo, por todo. Oramos a ti agradecidos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Amén. Buenas Bueno, muchas noches. gracias. Buen descanso. Nos vemos. Saludos, Bendiciones. Chao, bendiciones. chao. Chao, chao. Bendiciones. Nos vemos.